Estimados alumnos, vamos a revisar el caso que dejamos en la lectura. Quisiera revisar con ustedes algunos puntos importantes sobre cómo enfocar este caso para poder solucionarlo adecuadamente. El caso debe ser aplicado posterior al entendimiento de lo que es una herramienta QFD. Como hemos visto, el QFD es una metodología, como dice en la parte inicial del texto. Dice, el QFD es una metodología para capturar y trasladar la voz del cliente en requerimientos de ingeniería del producto o servicio. Ya en la explicación de la teoría habíamos hablado de que una característica de ingeniería se debe entender como una característica operativa para poder desarrollar adecuadamente el proceso. En este caso, el paper habla sobre una primera introducción y habla sobre la base de la teoría referente al QFD y a las matrices que debo de tener. Y esto no resta de que ustedes tienen que leer todo el caso, yo solamente estoy haciendo un primer resumen inicial. Como podemos apreciar en esta parte de la lectura, que nos permite explicar claramente el proceso del QFD, ese es un QFD que está enfocado en tomar un plan de acción de mejora. Acordémonos que cuando vimos la explicación en la parte teórica, yo podía establecer que el QFD era para diseñar un nuevo producto o servicio. El QFD también sirve para poder optimizar el entendimiento de las características del cliente. Y en este caso en particular, el QFD nos está brindando la oportunidad de poder trasladar los requerimientos del cliente, comparar cómo me encuentro respecto a mi competencia y, sobre todo, desarrollar planes de acción. Entonces, este QFD en particular es un QFD bastante útil para desarrollar planes de acción. Recordemos de que cuando yo quiero desarrollar planes de acción, debe estar enfocado en priorizar aquellos elementos que generen mayor satisfacción. Entonces comenzamos a pensar que cada vez que yo requiero en operaciones mejorar la satisfacción del cliente, primero tendré que determinar qué elementos son los importantes a ser desarrollados. El contexto del caso que se aplica en un hotel parte explicando un poco que para yo llegar a entender bien los requerimientos del cliente, esos tienen que ser capturados. Al momento de hablar, cuando yo me refiero a capturar los requerimientos del cliente, es específicamente poder definir cuáles son esos requerimientos en función de diferentes elementos o de diferentes formas de agrupamiento. Una de ellas muy conocida, el hacer cual, que la vamos a estudiar en las siguientes sesiones, pero aquí lo que se trata de hacer es explicar cómo, utilizando esta metodología denominada hacer cual, yo clasifico los requerimientos del cliente y a través de encuestas a un grupo determinado de clientes hago una elaboración de una matriz. Esta primera matriz de requerimientos tiene una particularidad bastante clara, que es que adicional a darme los requerimientos del cliente, que están aquí marcados, que los estoy marcando, y darme cada uno de los requerimientos del mismo, me ha elaborado una matriz o un valor de ranking o de rating sobre el nivel de importancia. Como menciona el texto, lo que ha hecho es tomado la encuesta, ha pedido que cada persona que recibió la encuesta valore el resultado y conforme valore el resultado va sacando un peso específico para finalmente transformarse en un peso ponderado de todos aquellos elementos que el cliente ha considerado de más valor. Por ejemplo, entre estos dos, que el cliente cumpla lo que prometió y que los equipos del hotel siempre estén en funcionamiento, estamos viendo que el primer requerimiento tiene un peso de 0.066 y el segundo requerimiento tiene un peso de 0.17. Eso quiere decir de que el segundo requerimiento, desde el punto de vista del cliente, es más importante. Cuando yo he realizado la encuesta, le he pedido que el cliente elabore un ranking de importancia y él me está diciendo que el equipo esté funcionando siempre es un elemento más importante. Por otro lado, vemos un elemento que ya habíamos estudiado antes en la matriz QFD, que es el performance del hotel. En este caso se ha tomado una valoración del 1 al 5 para determinar cómo se encuentra el hotel respecto al elemento que el cliente me ha dicho que es importante.
como en este caso, el que los equipos del hotel siempre estén funcionando. En este contexto, cuando me dice que los equipos del hotel siempre estén funcionando, mi performance es de 4, que estoy marcándolo acá, y lo he comparado con dos elementos, dos proveedores, dos competencias directas de mi servicio, y veo que ese mismo requerimiento en mis competidores tiene un valor de 5. Este valor de 5 que estoy marcando aquí me genera una brecha. Esta brecha implica el saber específicamente cuál es la diferencia entre el performance que yo tengo, que es 4, versus el performance que tiene mi competencia. Ese performance que tiene mi competencia es un 25% más de lo que yo tengo, porque yo tengo 4, él tiene 5, eso me implica de que este ranking de importancia, el ratio de importancia es 1.25 porque yo tengo un 25% menos el ratio de importancia, no, de mejora, improvement, disculpen, el ratio de mejora es un 25% más de lo que yo tengo, es el valor que tiene mi competencia, en este caso con el que yo quiero compararme. En adición, la lectura habla sobre los denominados sales point, que es un valor numérico que me permite ponderar qué tanto esta variable puede influir en el concepto de las ventas. Una variable que tiene mucha importancia y que influye mucho en el cliente al momento de decidir la compra es un elemento importante. Entonces, no solamente en este caso estoy definiendo que para el equipo en funcionamiento ya tengo un ratio del 25% por sobre mi valor inicial, no solamente eso, sino que en el sales point tengo 1.5, que sí que es muy relevante hacer una variable que genere un buen valor de venta. Eso lo estoy viendo acá en 1.50. Acordemos que el valor es 1, 1.20, 1.50. Y si yo multiplico los tres valores de 1.50 por 1.25 por el valor del ranking de importancia, me debe dar 3.18. Entonces el 3.18, que es el peso general de este ranking, de este elemento, disculpen, de este requerimiento del cliente, me dice que dado por importancia, por ser un elemento que se vende y por tener una brecha, debería ser lo que yo inicialmente quiero mejorar. Entonces hasta ahí lo que estoy haciendo es que quiero mejorar mi equipamiento, que mis equipos funcionen permanentemente. Y así como ese criterio, he analizado todos los criterios que me pide el cliente, encontrando que el 0.318 es el mayor de todos y por ende este debería ser mi primer elemento a ser mejorado desde el punto de vista del cliente. Esa es la primera matriz. Más adelante nos permite un cuadro de comparación donde veo cada uno de los elementos donde el triángulo es el valor de nuestro hotel o del hotel del caso, el plomo es el hotel de Estambul y el cuadrado es el hotel de Dubái. En este caso me permite ver cómo va mi hotel respecto a la competencia, que es uno de los elementos interesantes de la matriz QFD cuando la utilizo para un proceso de mejora. En este caso, yo sigo avanzando, ustedes tienen que ir leyendo el caso propiamente dicho y llego hacia la matriz específicamente de las variables de proceso de control. Cuando yo he seguido traduciendo estas matrices y he llegado a detectar la oportunidad clave que es que los equipos estén funcionando, ya tendré que entrar un poco más a la característica del servicio y poder descubrir que, por ejemplo, un punto importante del segundo elemento, que los equipos estén funcionando, es la televisión satelital.
Y la televisión satelital, ya traducido lo que quiere mi cliente, que es una buena imagen resolución, un tamaño de pantalla adecuado, que sea fácil de operar, programas disponibles, que se tenga el tipo de programas disponibles y el número de programas disponibles son elementos que me van a generar una, un adecuado nivel de satisfacción. Pero para yo poder establecer adecuadamente mi proceso de mejora, lo que debo hacer es establecer medidas o unidades de medidas para yo poder comparar. Por ejemplo, cuando vemos lo que es la característica de la televisión y el elemento a evaluar es la resolución de la imagen, voy a ver que en mi escala del 1 al 5 voy a poner las siguientes características como valores a ser considerados cuando los compare contra el hotel. Tengo un 480, un 480p, 720, 1080i y 1080p. El P significa peinado, que es un nivel de calidad mayor. Y en este caso, como se puede ver, como el paper ya tiene algunos años, se ve como el valor excelencia, el 1080p, hoy en día que para casi todos los televisores eso es un estándar. Entonces yo estoy logrando identificar qué cosa, qué elemento es importante, la resolución, y en este caso me voy a la última columna donde dice valor objetivo, y miren lo interesante, el valor objetivo sigue siendo 480 a pesar de que existen otros valores en el mercado, ¿sí? Pero cuando yo defino el valor objetivo, se supone que estoy expresando mi concepto de qué es importante según mi plan estratégico. Entonces aquí lo que yo voy a tener es la escala de medición, los valores objetivos de cada uno de los procesos más importantes del caso. Y finalmente, pero no menos importante, la última matriz del plan de acción, donde nuevamente veo la característica, veo los elementos de servicio, de proceso de servicio, y tengo dos elementos adicionales que es los action plans y los remarks que me permiten saber cuáles son mis planes de acción y cuál es el objetivo que voy a buscar a través de estos planes de acción. Entonces, como pueden ver, este proceso que me hace ir de paso en paso para poder entender lo que quiere el cliente a través de encuestas, compararme con mi objetivo, compararme con mi competencia, de ir desagregando hasta llegar a características del servicio puntuales que me permiten decir si yo mejoro este grupo de características que estoy viendo en mis tablas 4, deberé mejorar el indicador de satisfacción del cliente porque me he basado en el cliente para que me dé su feedback inicial. Entonces, con este resumen, les pido que lean el caso, planteen la solución según la matriz y las indicaciones que se les ha dado a través del campus virtual. Gracias.